Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Bogotá una vez más fue escenario de fuertes enfrentamientos entre algunos integrantes de la denominada Primera Línea y la Fuerza Pública en el Portal de las Américas. Encapuchados habrían atentado contra el vehículo del director de la policía y en el marco de esas acciones violentas, 2 personas habrían sido capturadas. Minutos después, estos jóvenes fueron liberados por parte de las autoridades y se logró por varios minutos entablar un diálogo entre los marchistas y el gobierno nacional, representado por el viceministro del Interior, Gustavo García. Aquí, un recuento de lo que sucedió en las últimas horas. Los jóvenes que permanecieron esposados por cerca de 1 hora en esta tanqueta fueron capturados en medio de la intervención de la policía durante las protestas que se tornaron violentas en el Portal de las Américas. En este video aparece el viceministro del Interior, Gustavo García. En un principio se dijo que habría mediado por la liberación de los detenidos. Sin embargo, tras la polémica, el propio viceministro lo negó y el director de la policía explicó lo ocurrido. No se tiene el elemento contundente que demuestre que ellos fueron los autores de ese hecho. El Código de Procedimiento Penal exige ese detalle para poder proceder con esa causa penal. Por lo tanto, fueron dejados en libertad. Y añadió que la presencia del viceministro fue únicamente para generar diálogo y evitar más acciones violentas. El Ministerio del Interior tiene una función fundamental que en primera instancia acude para que mediante el diálogo se solucionen las dificultades. Uno de los detenidos tiene 4 anotaciones por obstrucción en vía pública y agresión a servidor público, elemento que no pesó para mantener la captura. 4 procesos penales, pero esas capturas en su momento no fueron presentadas ante un juez con función de control de garantías, es decir, no fueron legalizadas. Otro acto que marcó la jornada fue el ataque al vehículo en el que el general Henry Sanabria llegó al lugar. El hecho es investigado. Con el ataque al vehículo institucional se tipificaron 2 delitos. Primero, violencia contra servidor público y daño en bienes del Estado. Son elementos para iniciar la acción penal contra los jóvenes. Por determinar, estamos mirando las cámaras aledañas al sitio donde ocurrieron estos hechos para tratar de establecer la identidad. El director de la policía también aclaró que, contrario a como se dijo en redes sociales, ningún joven menor de edad de los que participaba en las protestas fue detenido en estaciones de policía cercanas al Portal de las Américas. Pero miren, tras los hechos ocurridos en la capital del país, la alcaldesa Claudia López cuestionó la decisión de liberar a los señalados responsables de los actos vandálicos en Bogotá y de las agresiones a la policía. Escuchemos. Ninguna democracia es estable ni legítima si los ciudadanos pueden difundir cómo se agrede a sus gestores de convivencia, cómo se agrede a la policía y quienes lo hacen quedan libres e impunes. Y días después vemos cómo se agrede otra vez a ciudadanos alrededor del Portal de las Américas, otra vez al transporte público, a la tranquilidad de esos ciudadanos, y quienes lo hacen quedan libres e impunes. No es la impunidad la que nos va a dar seguridad ni tranquilidad. Pues hoy este es nuestro tema en Sala de Prensa y por eso hemos invitado al representante a la Cámara del Pacto Histórico, Heráclito Landines. Representante, bienvenido a Sala de Prensa. Hola, buenas tardes, un saludo a todos y a todos los televidentes que nos ven. Representante, una vez más, el Portal de las Américas fue epicentro de enfrentamientos entre algunos manifestantes y la policía. ¿Qué podemos decir de estos hechos que se presentaron en las últimas horas? Hay un inconformismo en la juventud colombiana que se manifiesta, entre otras cosas, por algunas posiciones en lo que tiene que ver con el trámite del proyecto de ley de paz total. Y creo que el inconformismo es con respecto a lo siguiente. Hay unos jóvenes que participaron en el estallido social del 2021 y del 2020 que están hoy privados de la libertad, en la mayoría de los casos que no se han llevado a juicio, pero siguen, por ejemplo, en cárceles para condenados aún estando sindicados. Jóvenes en la cárcel Modelo, jóvenes en la Picota, jóvenes en el Buen Pastor, niñas de 18 años en el Buen Pastor, jóvenes en la cárcel de Acacias en el Meta, en Popayán, en Cali, y creo que están esperando que desde el gobierno nacional y desde el Congreso se apoye y se acompañe en una solución definitiva para su situación. Están encarcelados, entre otras cosas, porque salieron a protestar. Y creo que esa no debe ser la respuesta del Estado con la juventud colombiana,
cuando presenta un inconformismo por algún tema. Representante, precisamente ese tipo de iniciativas, y recordemos que en estos momentos también está en discusión este proyecto de ley de orden público, que en uno de sus artículos establecía precisamente eso, de darle un indulto o solucionar definitivamente su situación judicial a las personas que han sido capturadas en medio de la protesta social. ¿Ustedes insisten en que realmente esto debería incorporarse, aprobarse por parte del Congreso de la República, teniendo en cuenta que hay bastante oposición, que lo mismo que yo acabo de mencionar anteriormente lo ha dicho el Centro Democrático, que ha cuestionado este tipo de iniciativas porque dicen que prácticamente va a haber impunidad? El Centro Democrático no está de acuerdo con el proyecto de paz total y esa es su posición legítima en tanto que es un partido de oposición. Y la propuesta de paz total del gobierno nacional es tratar de construir la paz en Colombia, incluyendo a todos los sectores armados en este país. Pero además en esa paz total nosotros consideramos que con los jóvenes que están privados de la libertad, también tenemos que hacer esa paz total. No podemos excluirlos. Estamos pensando y estamos proponiendo, como se hizo en el pasado, por ejemplo, cuando se negoció con los paramilitares, cuando se negoció con las FARC, un acuerdo de paz con ellos. Y ahora estamos pensando en un acuerdo de paz total que también debe incluir a los jóvenes. Hay casos de verdaderas tragedias familiares de jóvenes que están privados de libertad, jóvenes estudiantes, jóvenes sin trabajo que salieron a protestar. Y creo que el Estado colombiano no debe portarse así con sus jóvenes. Creo que tiene que garantizarles, entre otras cosas, su libertad de expresión, tiene que garantizarles su acceso a la educación, a la formación profesional, que el Estado ha estado en mora todo este tiempo con la juventud en Colombia. Y creo que el proyecto de paz total, queremos que se reconozcan a esos jóvenes que salieron a protestar, que están privados de la libertad y que el presidente de la República tenga una discrecionalidad. Y sabemos que el Congreso pues, ha tenido oposición, como es válida esa oposición en cualquier parte del mundo, en la discusión entre una propuesta de gobierno que es aprobada y apoyada por los partidos de la coalición de gobierno y rechazada por la oposición. Eso es válido, pero nosotros sí consideramos e insistiremos en eso, en que se mantengan estas facultades. Y eso se discutirá, como se está discutiendo hoy en la plenaria del Senado, debemos discutirla en la plenaria de Cámara y veremos cómo sale. Pero a esta hora también está con nosotros el representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático, Hernán Cadavid, quien también en las últimas horas se ha pronunciado frente a los acontecimientos que se han dado allí en el Portal de las Américas. Representante Cadavid, bienvenido a Sala de Prensa, y escuchábamos al representante del Pacto Histórico, al representante Landines, pues obviamente saliendo en defensa de este proyecto de orden público que busca precisamente solucionar y de pronto garantizar este derecho a la libertad de las personas que han sido capturadas en medio de la protesta social. Ustedes desde el Partido Centro Democrático se han mostrado opuestos a este tipo de iniciativas, incluso también han salido a rechazar este tipo de actos violentos que se presentaron en las últimas horas. Un saludo especial. Mire, aquí hay un tema que es absolutamente claro. Ninguna persona que esté protestando pacíficamente, que esté reclamando sus derechos, que utilice formas de expresión diversas para reclamar sus derechos o ejercer el derecho a la protesta, conveniente con la fuerza pública en Colombia, ni mucho menos con la justicia, que son además dos temas distintos. Pero la persona que se esconde detrás de la protesta para desempeñar o desarrollar delitos, pues por supuesto que la consecuencia normal y natural es que sea procesada por la justicia. En tanto, ahorita el gobierno y la coalición del gobierno en el Congreso de la República han querido confundir a la opinión pública al decirle que esas personas que fueron procesadas por un fiscal ante un juez de la República es porque simplemente son unos presos políticos. Eso no es así. Nadie hay preso político por investigaciones en delitos como tortura, secuestros, homicidios, daños en bien ajeno, que fueron las conductas que se vieron allí. Mal hace, por ejemplo, el ponente de este proyecto en el Senado, Ariel Ávila, en algún momento decir y confundir que es que hay unos jóvenes detenidos porque salieron a protestar por un plato de lentejas. Eso es una caricatura y insultar a la inteligencia de las personas al plantear los temas en esos términos. A la protesta pacífica, toda la protección institucional, toda.
pero al violento, ¿cómo le va a permitir una garantía? Y en este caso, habían intentado de manera soterrada en el Congreso de la República otorgarle unos indultos a unas personas que van a ser condenadas o estarán condenadas por delitos tremendamente graves para la sociedad. Representante Cadavid, con la situación que se dio el día de ayer o en las últimas horas en el portal de las Américas, en donde 2 jóvenes fueron dejados pues ya en libertad después de haber sido capturados, ustedes han salido a cuestionar precisamente este tipo de actuaciones. También escuchábamos a la alcaldesa Claudia López, que se mostró preocupada y prácticamente criticó este accionar de la policía. ¿Ustedes van a interponer una denuncia contra el viceministro? ¿Por qué hacer este tipo de acciones teniendo en cuenta que la policía aseguró que no había ni una sola prueba contra estos jóvenes y por eso fueron dejados en libertad? 2 temas, José Miguel. Después de una captura, no es porque sea una interpretación de un miembro de la oposición, es porque así está dispuesto en el código, en las leyes que se hacen en el Congreso de la República. Después de una persona estar capturada en flagrancia, la única persona o funcionario que tiene la facultad de determinar si existe una responsabilidad o una causa o no es un fiscal dentro de las 36 horas siguientes a la captura. No es la intervención de un viceministro, no es la intervención de un director de la policía, a mí me da pena decirlo, por grado y jerarquía que tenga. Es un fiscal y lo que sucedió ayer fue la sustitución de una función de un miembro del gobierno nacional que además los medios, por fortuna, pudieron evidenciar que llegó a pedirles perdón a los miembros de la primera línea porque había llegado muy tarde, que qué pena que había llegado tarde. Y las esposas con las cuales tenían controlados a los capturados, así lo pudimos ver en los videos, fueron retiradas cuando estaban en presencia del viceministro. Eso es lo primero. Lo segundo es que todo esto no se puede ver de manera individual. Lo de ayer no es un hecho aislado. Lo de ayer es nuevamente los esfuerzos del gobierno para cumplirle a un grupo que lo ayudó políticamente en las manifestaciones del año anterior, que sirvieron de agente político para revolcar y atizar los ánimos en las calles, y que todo lo que se viene planteando de beneficiarlos con indultos, desde el pedido del presidente de la República el día que salió electo diciéndole al fiscal general de la Nación que liberara a los jóvenes como si eso se pudiera, y lo que ayer sucedió no es más que el pago del compromiso político del gobierno Petro con la primera línea, porque le sirvieron como agentes políticos para agitar las calles de Colombia en beneficio político del actual gobierno. Representante Cadavid, lo mismo decía el representante Landines, que la noticia el día de ayer fue que se logró entornar un espacio de diálogo, que eso es lo que realmente se debe destacar y reconocer del gobierno nacional y de las autoridades que estuvieron el día de estos acontecimientos. Prevaleció el diálogo y no los enfrentamientos, el exceso de la fuerza pública, ni tampoco las capturas. ¿Qué decir frente a esto? A mí me da pena con el representante Landines, mi compañero en la Comisión Primera de la Cámara y además a quien respeto mucho y él lo sabe. Pero ayer lo que prevaleció no fue el diálogo. Ayer la noticia es que la primera línea agitó nuevamente las calles, creó disturbios y accionó violencia contra la Policía Nacional y la ciudadanía, reclamándole un incumplimiento al gobierno Petro, pero no un incumplimiento de una demanda social, sino un incumplimiento porque les prometieron sacarlos de las cárceles. Sacar de las cárceles a personas que cometieron delitos como homicidio de impunidad. Y el gobierno por eso está apretando su agenda en el Congreso Nacional, en el Congreso de la República, sin la posibilidad de responderles para sacar de la cárcel a quienes les promovieron sus ideas previo a la campaña presidencial. Ese es el verdadero punto de lo que allí está sucediendo y por eso intentan de todas las maneras buscar una fórmula jurídica para excarcelar personas hoy investigadas por crímenes tan graves como homicidios y otros. Representante Landines, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Sí, quería decir algo. Sí, señor. Cuando se ha propuesto del pacto histórico que unos jóvenes que siendo sindicados llevan más de un año en cárceles como La Picota, como La Mole en Bogotá, y deben ser liberados, no estamos hablando de que el indulto deba, entre otras cosas, abarcar delitos de lesa humanidad o secuestros. Creo que eso es
hace parte de la intención que se ha hecho alrededor de esta propuesta. Lo que queremos es proteger a unos jóvenes que, víctimas del estallido social, víctimas de los problemas del país, salieron a protestar. Entonces, lo mínimo que tiene que hacer el Estado es velar por sus jóvenes, que de manera injusta están allá, por el único delito es estar protestando para exigir sus derechos. Aquí no estamos hablando al final de cuentas, de que el Estado sea condescendiente o indultar a grandes terroristas y criminales. Claro que no. Esa no es la discusión. La discusión es a los jóvenes, productos del estallido social, que se privaron de la libertad, que tienen que estar en su casa en detención domiciliaria mientras se concluye el proceso, pero que el presidente tenga una discrecionalidad para analizar caso a caso y ver en cuáles se aplica el indulto, en cuáles procesos se aplica el indulto, que no, si hay condenados por delitos atroces, pues no podrán indultarse, no podrán indultar, si no, nos soltaremos toda la legislación colombiana. Pero gracias. Bueno, eso no dice la discrecionalidad del presidente para unos casos particulares. Gracias, representante Landines. Y también despido al representante Cadavid, muy cortico para responderle y hacer una réplica con lo que acabó de manifestar el representante Landines. No, simplemente no hay delito de protesta, es decir, que a nadie están procesando por protestar, sino por la comisión de delitos puntualmente. Segundo, lo que está diciendo el representante no es cierto, pues puesto que en el proyecto de ley no hace una discriminación de cuáles delitos sí y cuáles no, simplemente dice otorgue la facultad al presidente de indultar. Deberá reglamentarse. No, señor, eso no es de reglamentación, eso es en la norma. Y esto tiene que ver, por supuesto, con una sustitución de la justicia. ¿No les gusta cómo procede la justicia contra los que los apoyan? Entonces la reemplazan. Un peligro. Representante Landines, representante Ana Cadavid, muchas gracias por estar conectados con nosotros. A ustedes también, gracias por estar aquí en Sala de Prensa. Sigan conectados con toda la programación de Noticias Caracol Ahora. ¡Feliz noche!